voy a empezar ya. Si se van agregando, después me van diciendo, ¿sí? Porque somos dos, siempre son un poquito más los que se conectan, pero hoy se conectaron dos nomás. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Primero vamos a trabajar con las páginas 22 al 25 de la página del libro. Y después lo que van a observar es que yo ya lo mandé al grupo, un trabajo práctico en donde las respuestas están entre la página 22 y 25 del libro. Yo ahora voy a explicar el tema, ¿sí? Recuerden que en biología lo que vamos a hacer es, tenemos que practicar mucho lo que es la lectura, ¿sí? Tenemos que practicar mucho lo que es lectura. Esperen que tenía una imagen acá. Voy a compartir pantalla con ustedes. No sé por qué no puedo ver. Ay, Dios. Ahí está. Bueno, necesito tener esas imágenes abiertas. Bien, les decía, chicos, vamos a trabajar con la página del libro, 22 y 25. ¿De qué se trata este tema? Se trata de los sistemas de membranas internas de la célula. Recuerden que nosotros tenemos la célula, ¿sí? Nosotros si dibujamos la célula, lo que vamos a observar es la membrana externa, ¿sí? Una membrana externa, la membrana plasmática, que le decimos membrana plasmática, ¿sí? Adentro de la célula vamos a observar una estructura que también tiene una membrana, le vamos a decir membrana nuclear. ¿Por qué? Porque envuelve al núcleo, ¿sí? Núcleo. Envuelve al núcleo. En esta estructura del núcleo vamos a tener ADN. Hay otra estructura más dentro del núcleo que es el nucleolo. Pero lo que nos interesa a nosotros es el sistema de membranas internas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la célula hay estructuras que, además de la membrana externa, también tienen membranas. ¿Cuáles son esas estructuras? Bien, la voy a marcar con un color. El núcleo es una estructura que su función es, posee moléculas de ADN, ¿sí? Y ARN. Entonces tiene ADN, la información genética de la célula. Esa estructura está protegida por una membrana. Después, lo que se dice es, esto vamos a ponerle membrana nuclear, lo voy a abreviar ahí. En las estructuras lo vamos a escribir con un color verde. El núcleo tiene unas prolongaciones, la membrana es como que se prolonga así, algo así, ¿sí? Ahí. Esta estructura se va a llamar retículo endoplasmático. Y vamos a tener dos retículos endoplasmáticos. Uno liso, ven que lo vamos a borrar acá porque me quedó muy... Y otro
rugoso. ¿Cómo se abrevian, chicos? Al retículo endoplasmático rugoso le vamos a decir retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Son las siglas. Y a este le vamos a decir retículo endoplasmático liso. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el rugoso y el liso? Bien, la diferencia es que en el rugoso hay ribosomas. Son unas estructuras pequeñitas, están pegadas en las membranas del retículo. Están ahí esos puntitos negros que ustedes ven ahí. Se le dice rugoso porque tiene ribosomas asociados, es decir, pegados en su membrana. ¿Sí? Entonces, la zona donde están los ribosomas va a ser el retículo endoplasmático rugoso. Ustedes hicieron un trabajo práctico, no me acuerdo si era el 2 o el 3, donde nosotros poníamos cuál era la función del ribosoma y cuál era la función del retículo endoplasmático rugoso. No sé si ustedes hicieron esa tarea o no la hicieron. Pero para abreviarlos, para refrescar la memoria, vamos a decir que los ribosomas son los encargados de formar proteínas, ¿sí? O hacer la transcripción del ADN. Nosotros tenemos el ADN, ¿sí? Que son estructuras que van a estar dentro del núcleo. El ADN le da la información a los ribosomas de cosas que la célula tiene que fabricar, ¿sí? Entonces, estas estructuras son las proteínas. Entonces, los ribosomas son los encargados de sintetizar o de crear estas proteínas. El retículo endoplasmático liso va a estar después del rugoso y no tiene ribosomas asociados a su membrana, ¿ven? Está libre. Y es el encargado de sintetizar lípidos, ¿sí? Es el encargado de sintetizar lípidos, o sea, las grasas, vamos a decir. Después vamos a tener otra estructura, la voy a dibujar con azul, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es también un sistema que posee membranas de discos aplanados. Es como que la membrana fuese así y está aplanada junto con otra, y se aplana, y se aplana. Discos aplanados, membranosos. ¿Sí? Y lo que va a hacer el aparato de Golgi es agarrar las proteínas que vienen del retículo, las modifica, las prepara, las especializa y las libera en unas estructuras que se llaman vesículas, ¿sí? O lisosomas. Vesículas, vamos a decirle, vesículas y lisosomas. Y adentro de estas estructuras hay proteínas especializadas, también hay lípidos. Pero bueno, esto vamos a poner que son vesículas. Las vesículas son partes de membranas del retículo endoplasmático en donde lo que vamos a tener son proteínas y también vamos a tener enzimas que van a degradar sustancias, ¿sí? También. Entonces, este es el aparato de Golgi. Aparato. Vamos a ponerlo, a lo mejor vamos a ponerlo acá porque no me entra ahí. ¿Sí? Entonces, el sistema de endomembranas son estas tres estructuras, ¿sí? El núcleo, la membrana nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. También se lo llama complejo de Golgi. Y son membranas internas, son estructuras membranosas que el sistema de endomembranas. También están los cloroplastos y las mitocondrias. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero bueno, el sistema de endomembranas son estos tres principalmente. El núcleo, la membrana nuclear, que envuelve al núcleo y protege al ADN. El retículo endoplasmático, que es una serie también de sacos aplanados, en donde vamos a encontrar ribosomas asociados a sus membranas.
y lo que van a hacer es sintetizar proteínas. En biología la palabra sintetizar es crear, ¿sí? Si yo digo sintetiza proteínas, quiere decir que está creando proteínas. ¿Quién le da esa información para crear esas proteínas? Se la da el ADN que tenemos en el núcleo, ¿sí? Porque no se olviden que el ADN está en el núcleo, pero hace cosas, ¿sí? No es que está ahí y no hace nada. Le da información a los ribosomas para sintetizar, para crear proteínas. Estas proteínas viajan por todo este sistema de membranas, pasan al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi va a empaquetar estas proteínas en unas vesículas o para ser transportadas o para la función celular adentro de la célula o para ser transportadas fuera de la célula. O sea, estas vesículas pueden tener dos destinos: o moverse dentro de la célula, porque la célula también se tiene que regenerar, si se rompe la membrana o algo hay que regenerarla. Entonces el aparato de Golgi va a darle, digamos, los ladrillos que necesita por si hay que hacer una refacción en la célula. O también estas vesículas que tienen proteínas pueden salir por fuera de la célula, ¿sí? Depende de la necesidad, la demanda celular que haya. Y también forman lisosomas, que los lisosomas, además de proteínas, tienen enzimas, tienen una función más de degradar cosas, ¿sí? Empaquetan algo y lo degradan. Degradar es romper, es desintegrar, ¿sí? Bien, esos serían los tres sistemas principales de endomembrana. Fíjense que una de las preguntas es: ¿qué estructuras celulares forman parte del sistema de endomembrana? ¿Sí? Es esto que yo le estaba diciendo. Ahora, fíjense, acá yo tengo una imagen, quiero que vean esta imagen, donde vamos a tener el núcleo. ¿Ven? Esto es el núcleo. Esto verde que ven acá, acá está el núcleo. El núcleo tiene unos poros, se llama nucleoporo. Nuclear pore está en inglés esto. Lo que ven verde acá es el núcleo, la membrana nuclear. Por acá están los poros nucleares, que es donde salen las proteínas, ¿sí? La información, el ARN sale por acá junto con los ribosomas para ser sintetizados por estos ribosomas que están pegaditos acá. Fíjense que el retículo endoplasmático, ¿de dónde sale? Sale del núcleo, ¿ven? Y forma un sistema de membranas, pero estas membranas están todas aplanadas. Estos puntitos serían los ribosomas. Los ribosomas son los encargados de sintetizar proteínas. Y acá fíjense que estas proteínas salen empaquetadas en vesículas. Las vesículas son envolturas nucleares que van a proteger estas proteínas. ¿A dónde van a ir a parar? Al aparato de Golgi. Está en inglés, ¿sí? Pero esto es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi también lo que tiene son enzimas asociadas y ciertas, vamos a decir, moléculas o estructuras que van a hacer que estas proteínas que salen de acá, del núcleo, del retículo endoplasmático, sean especializadas, las mejora, ¿sí? Porque las proteínas que se crearon tienen que ir a lugares específicos y tienen que estar, digamos, preparadas para ir a esos lugares. Después, fíjense, esta proteína entra acá, hace todo su proceso de, vamos a decirle, maduración. Después se crea otra vesícula con la proteína madura, ¿sí? Y esta tiene dos funciones: o puede ir por fuera de la célula, al exterior, y ser expulsada, o también puede quedarse dentro de la célula. Depende de la necesidad biológica, ¿sí? Pero yo lo que quería que vean de esta imagen es el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, que tiene ribosomas asociados, el liso, el aparato de Golgi y las vesículas que se forman. Y van a liberar estos productos que se producen en todos estos lugares, ¿sí? Bien, vamos a leer la parte del libro, la página 22, ¿sí? Si pueden, abran el libro. Y acá
nos va a decir esto que les venía diciendo yo, ¿sí? El sistema de membranas internas o endomembranas, la palabra endo significa adentro. O sea, que yo diga membrana interna o endomembrana, estoy diciendo lo mismo con otra palabra, ¿sí? Siempre lo que es endo es adentro. Está compuesto por membranas similares a las plasmáticas. La clase pasada vimos membrana plasmática, era la bicapa lipídica, estaba formada por 2 capas de lípidos, que se hallan en el interior de la célula, y en general tiene íntima relación con el núcleo, porque fíjense en la imagen, que estas membranas, en la imagen que yo les mostré, tiene relación con el núcleo, porque trabajan en conjunto. Estos tres sistemas de endomembranas trabajan en conjunto con la célula, ¿sí? Con el núcleo. Bien. El sistema está formado por retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los lisosomas, ¿sí? El retículo endoplasmático, recuerden que hay 2, ¿sí? El rugoso y el liso. Fíjense que acá nos dice, ¿en qué consiste? Consiste en una red de sacos aplanados y túbulos intercomunicados, quiere decir que se comunican entre sí, ¿sí? Conformados por membrana. Y se lo puede considerar una extensión de la membrana nuclear. ¿Por qué se lo considera una extensión de la membrana nuclear? Porque fíjense que el retículo endoplasmático sale del núcleo. Entonces se puede decir que es una extensión del núcleo, el retículo endoplasmático. Eso es lo que nos está diciendo. Al encontrarse plegado, solo el 10% del volumen celular está ocupado por el retículo endoplasmático. Está plegado quiere decir que está aplanado. Estas estructuras, estas membranas están como comprimidas, aplanadas, si no ocuparían toda la célula. Fíjense que dice que ocupa solo el 10%. Y sin embargo, sus membranas son más de la mitad de las que contiene la célula. O sea, es mucha membrana, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. La función principal del retículo endoplasmático es procesar, fíjense lo que le está diciendo, es producir. Producir es sintetizar, ¿sí? Es crear. Es procesar y transportar, ¿sí? Compuestos orgánicos elaborados por la célula. Parte de la membrana del retículo endoplasmático está relacionadas a ribosomas. Recuerden estos ribosomas que están pegaditos. ¿Qué son los ribosomas? Acá nos dice, organelas encargadas de la síntesis de proteínas. ¿Qué es la síntesis? La palabra síntesis es crear proteínas, ¿sí? Que les dan un aspecto rugoso, ¿sí? Estos ribosomas que están pegaditos en el retículo endoplasmático les dan un aspecto rugoso, por lo cual se les ha denominado retículo endoplasmático rugoso. Fíjense que ORER, que es retículo endoplasmático, las siglas, ¿no? La parte que está libre de ribosomas es lisa, y se la denomina retículo endoplasmático liso, o REL. El RER interviene en la síntesis de proteína, que está relacionada a la membrana plasmática y de las que salen al medio extracelular. El REL, el retículo endoplasmático liso, participa en la síntesis y procesamiento de distintos lípidos. Los lípidos son las grasas, ¿sí? No se olviden, chicos, que las células tienen que seguir creando cosas. Las biomoléculas de la vida, biomolécula significa bio, vida, y molécula, bueno, molécula. Pero son las moléculas que nos ayudan a nosotros a regenerar, a construir, a vivir, ¿sí? Las moléculas, las principales son los hidratos de carbono, los lípidos, ay, ahora que borro acá. Los lípidos son todo lo que sería la parte grasa, ¿sí? Los hidratos de carbono son los azúcares, los que vienen de la glucosa, del azúcar. Las proteínas. Las proteínas en nuestro cuerpo tienen un montón de funciones. Forman los músculos, el pelo, las uñas, los anticuerpos,
hormonas, o sea, nosotros todo el tiempo necesitamos crear proteínas, porque necesitamos recomponer o armar estructuras que vamos desgastando, que vamos usando, y la célula es la encargada de reponer todas las biomoléculas que se van agotando, y la otra biomolécula son los ácidos nucleicos. Estos van a formar el ADN, ¿sí? Entonces, los hidratos de carbono, por ejemplo, nos van a brindar energía. Vamos a pensar que en la nafta del auto, nosotros para movernos, para vivir, para respirar, necesitamos energía. ¿Quién me va a dar esa energía? Los hidratos de carbono, ¿sí? Los azúcares, las harinas, arroz, ¿sí? Lo que tenga papa, ¿sí? Son fuente de energía, vamos a decir, es nuestro combustible para vivir. Los lípidos son las moléculas que nos van a dar lo que es toda la materia grasa. ¿Para qué nos sirve la grasa? Nos sirve para proteger los órganos, también nos sirve como fuente de energía, nos sirven para formar las membranas celulares, porque nosotros, recuerden que las membranas celulares es una bicapa lipídica, está formada por lípidos. Nos sirven para formar hormonas, porque hay hormonas que se forman con lípidos. Nos sirven para regular la temperatura. Sirve para muchas funciones. Y las proteínas tienen más funciones todavía en nuestro sistema. Nos ayudan con la parte estructural, formar estructuras, nos ayudan, por ejemplo, a crear hormonas. Todas las hormonas son proteínas, nos ayudan a crear enzimas, nos ayuda a crear anticuerpos, tienen múltiples funciones las proteínas, y todo el tiempo la célula es como una fábrica, está fabricando, 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 y los ácidos nucleicos son los que nos van a regenerar el material genético, nuestro ADN, ya sea para generar otra célula, o para reconstrucción celular, ¿sí? Del ADN, el material genético. Entonces, fíjense que el núcleo es como una fábrica. Si el cuerpo necesita lípidos o proteínas, bueno, tiene que empezar a fabricar, los ribosomas tienen que empezar a sintetizar, el retículo plasmático se tiene que empezar a mover, el aparato de Golgi también, y tiene que ir empaquetando estas demandas celulares a todas las células del cuerpo, ¿sí? Todo lo que necesitemos. Por eso habla de proteínas, por eso habla de lípidos, por eso se habla de estas moléculas, ¿sí? Bien. Entonces, acá es importante que tengan en cuenta que, bien, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas y el liso se encarga de los lípidos. Acá habla del aparato de Golgi, ¿sí? Dice, el aparato de Golgi se relaciona íntimamente con el retículo endoplasmático, y al igual que se dice que se relaciona con el retículo endoplasmático porque lo que sale de acá va a parar al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi. Fíjense que lo que sale del retículo se va al aparato de Golgi. ¿Para qué? Para que sea madurado lo que se creó acá, ¿sí? Bien. El aparato de Golgi se relaciona íntimamente con el retículo endoplasmático y, al igual que está constituido por membranas que conforman una serie de 46 bolsas aplanadas. Estos son bolsas aplanadas. Fíjense, acá hay un aplanamiento. Es como que la membrana plasmática está toda compactada. Acá hay una bolsa, acá se hace otra bolsa, ¿ven? Acá se hace otra bolsa. Son membranas aplanadas. Donde estaba acá, de 40 a 100 bolsas aplanadas y organizadas en forma contigua. Contigua quiere decir que le sigue uno al otro, ¿sí? Empieza uno, termina, empieza el otro, termina, empieza el otro, eso es contigua, una al lado de la otra. Su función es el procesamiento, fíjense, esta es la función, su función es el procesamiento de las proteínas. Por ejemplo, se le agregan hidratos de carbono que dan origen a glicoproteínas. O sea,
las proteínas, si yo las dibujara una glicoproteína, vamos a suponer que esto es una proteína, ¿no? Las proteínas, vamos a dibujarla así. Glicoproteína quiere decir que le agregamos a una proteína un azúcar, un hidrato. A los hidratos los vamos a llamar gluco o glico. Glicoproteína es porque una proteína asociada a un hidrato de carbono, ¿sí? Las glicoproteínas también se encuentran en la membrana nuclear. Hay muchas glicoproteínas en la membrana nuclear. En la membrana, sí, en la membrana celular, no nuclear. Sí, en la nuclear también hay, pero bueno. Entonces, acá dice que es el proceso, por ejemplo, se le agregan hidratos de carbono que dan origen a la glicoproteína. Es una proteína asociada a un azúcar. Las proteínas provenientes del retículo endoplasmático que son modificadas en el aparato de Golgi se dirigen luego hacia su destino final, dentro de la célula o fuera de ellas en vesícula. Era lo que yo le decía. Esto que se creó, que se sintetizó, tiene diferentes destinos. Puede ir para uso de la misma célula o puede ir fuera de la célula. Si se va afuera de la célula, si se tiene que ir afuera de la célula, lo va a hacer en vesícula, ¿sí? Porque son como los transportadores, es como mandar con una paloma mensajera mandando algo, una carta, ¿sí? Transportan sustancias dentro de la célula, dice, que transportan sustancias dentro de la célula, se denominan vacuolas. Las de las células vegetal son de mayor tamaño. Y acá hablamos de los lisosomas. Los lisosomas tienen forma de vesícula también, ¿sí? Son pequeñas bolsas rodeadas de membrana que contienen enzima, pero la diferencia es que los lisosomas tienen enzimas, fíjense, tienen enzimas que permiten la degradación de distintas sustancias. O sea, la diferencia entre una vesícula y un lisosoma es que las dos tienen membrana, son las dos transportan algo, ¿sí? Son las vesículas y los lisosomas. Vamos a hacer que eso es una vesícula y esto es un lisosoma. Las dos van a transportar alguna sustancia, ¿sí? Vamos a hacer que transporte alguna sustancia. Pero ¿cuál es la diferencia? Si esta es una vesícula y esto es un lisosoma. El lisosoma adentro tiene enzimas, ¿sí? Después vamos a ver más adelante qué son enzimas. La enzima ayuda, vamos a decir que la enzima es un facilitador, es un ayudador biológico, ¿sí? Que hace que un proceso sea más rápido, más eficiente. Es como alguien que te ayuda a hacer algo más rápido, ¿sí? Entonces, la función del lisosoma es más que nada degrada, ¿sí? Tiene enzimas en su interior y degrada sustancias, ¿sí? Ayuda a degradar. Supónganse que en la célula entró una bacteria, ¿no? Entran bacterias. Los lisosomas son los encargados de acercarse a esas bacterias, englobarlas, como que las comen, ¿sí? Liberan, como tienen enzimas, lo que van a hacer es destruir a la bacteria, la van a degradar, ¿sí? Y después a esa basura, para ellos es basura, lo van a expulsar afuera de la célula, ¿sí? Degradan sustancias, ¿sí? La vesícula va a liberar esto que degradó la bacteria toda muerta, se abre, se rompe se rompe la membrana del lisosoma y libera al exterior eso que degradó, ¿sí? Vamos a decir, son ayudadores, son facilitadores, son limpiadores, ¿sí? Juntan todo, lo degradan y lo sacan afuera de la célula. Si yo viera un lisosoma y una vesícula, tienen la misma estructura, o sea, son parecidos, pero la función que tiene uno y que tiene otro es distinto. En cambio, las vesículas van a transportar las moléculas que fueron creadas en este sistema de endomembranas
y la va a liberar al exterior para que vaya al lugar donde tiene que ir, o la va a dejar en el interior para llevarla al lugar donde la célula la necesite. Pero los lisosomas, no, los lisosomas tienen enzimas que lo que hacen es degradar sustancias o microorganismos, ¿sí? Porque no se olviden que la célula siempre está enfrentada a microorganismos. Y bueno, ellos nos ayudan, los lisosomas nos ayudan a degradar estas cosas, ¿sí? Ves que dice, tiene enzimas que permiten la degradación o digestión de distintas sustancias, es decir, la conversión de moléculas complejas a sus elementos más constitutivos, más sencillos. Los lisosomas pueden digerir tanto sustancias provenientes del medio extracelular, o sea, de afuera, como productos de desechos del interior de la célula. Fíjense, estas son las vesículas, este es un lisosoma. ¿Sí? Este es un lisosoma, acá le dice ribosoma, retículo endoplasmático liso, vesículas, lisosomas, ¿sí? Poro nuclear, bueno, acá les muestra todo. Fíjense que las primeras preguntas dice, ¿qué estructuras celulares forman el sistema endomembrana? Esto lo acabamos de ver, ¿sí? ¿Cómo es la estructura del retículo endoplasmático y cuál es su función? Lo acabamos de leer. Dice, ¿cómo es la estructura del retículo endoplasmático rugoso? ¿Cuál es su función? ¿Cómo es la del retículo endoplasmático liso? ¿Cuál es su función? Lo leen, recién ahí lo acabamos de leer, ¿sí? ¿Cómo es la estructura del aparato del Golgi y cuál es su función? ¿Qué son las vacuolas? ¿Cómo es la estructura de un lisosoma? ¿Qué contiene? ¿Cuál es su función? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Bueno, después viene la parte de lo que es mitocondrias y cloroplastos. Las mitocondrias y los cloroplastos los van a encontrar en la página siguiente, en la página 23. ¿Sí? Estas dos estructuras son muy, muy, muy importantes dentro de la célula. ¿Sí? Esto lo quería explicar. Las mitocondrias, chicos, ¿vieron que yo les dije que necesitábamos energía? Necesitamos ATP. El ATP es energía para nosotros. Es como la nafta del auto. El auto para moverse necesita nafta, nosotros necesitamos ATP. Si no tenemos ATP, que es energía para nosotros, nos morimos. Es así de simple. Necesitamos estas moléculas. El ATP se llama adenosín trifosfato, así se llama. Adenosín trifosfato. Es la molécula que todas nuestras células necesitan para vivir, para moverse, la energía que necesitamos para tener vida. Si no tenemos ATP, no tenemos energía. ¿Quiénes son los encargados de producir energía? Las mitocondrias. Las mitocondrias. Las mitocondrias son estructuras celulares, tienen membrana propia, tienen ADN, tienen núcleo propio, y hay muchas, depende del cuerpo, de donde estén las células que estemos hablando. Por ejemplo, el corazón necesita mucha energía porque se mueve. El corazón necesita mucha energía. Entonces las células musculares van a tener muchas mitocondrias para producir mucho ATP, ¿sí? Ahora, los cloroplastos, ¿de dónde obtenemos nosotros ATP? Ahí les muestro. Voy a tratar de ir más rápido. Vamos a hacer así. De la glucosa. La glucosa va a ser degradada, ¿sí? ¿En dónde? En las células y en las mitocondrias, ¿sí? Se degrada. Acuérdense que degradar es romperse, ¿sí? Se degrada en el citoplasma y luego en la mitocondria. ¿Y qué pasa? O sea, la glucosa se degrada. ¿En dónde? En el citoplasma de la célula y en la mitocondria. ¿Y qué se va a formar? ATP, así de simple. ¿Cómo se llama este proceso de donde la glucosa se transforma en ATP? Se llama glucólisis.
¿sí? A través el gluco viene de glucosa, lisis viene glucólisis. Glucólisis. Lisis es ruptura, se rompe la molécula de glucosa, hace todo este proceso, es mucho más largo el proceso, mucho más complejo, pero se los estoy resumiendo, y se va a transformar en ATP. ¿Bien? Nosotros, para obtener glucosa, tenemos que comer. La glucosa la vamos a obtener de los alimentos. En cambio, las plantas, si se corta, nos volvemos a conectar. Tienen unas estructuras que se van a llamar cloroplastos, ¿sí? Tienen una estructura así, también tienen membrana, tienen unos disquitos acá, los cloroplastos. Yo se los voy a mostrar acá, estos discos, ¿ven? Esto es un cloroplasto. Se llaman grana o tilacoides estas estructuras. Bueno, los vegetales, esta estructura se llama cloroplasto. Nosotros no lo tenemos, solo lo tienen los vegetales. Si se corta se vuelven a conectar, ¿sí? Con el mismo enlace. Las plantas no comen a nadie, ¿sí? Las plantas, ¿cómo van a fabricar su glucosa? Si no comen a nadie, si no comen. ¿Alguna vez vieron comer una planta? Salvo, bueno, la carnívora come, pero porque necesita nitrógeno, no porque le dé glucosa. De algún lado tiene que tener glucosa. Recuerden que con la glucosa hacemos la nafta, ¿sí? Hacemos el ATP. Entonces los vegetales hacen glucosa, ¿sí? Gracias a estas estructuras, a los cloroplastos. ¿Qué proceso hace que tengan glucosa las plantas para producir energía? Bueno, este proceso seguramente lo conocen, es el proceso de fotosíntesis. Las plantas hacen fotosíntesis gracias a estas estructuras llamadas cloroplastos. Por medio de ese proceso, las plantas tienen glucosa. Luego, una vez que tienen su glucosa, las plantas, ¿sí? Lo que va a hacer es esto. Va a hacer este proceso. La lleva la glucosa al citoplasma y hace este mismo proceso, ¿sí? La diferencia es que nosotros obtenemos la glucosa porque la obtenemos de otros seres vivos y las plantas obtienen la glucosa por el proceso de fotosíntesis. Y así pueden los dos obtener su molécula de ATP, ¿sí? La energía que necesitan, ¿sí? Necesitan todos los seres vivos.